Eran exactamente las 6:04 de la mañana cuando escuché mi nombre por primera vez, desgarrado, como si alguien lo arrancara de una garganta rota. Señora Aurora, abra ya mismo. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo como mis huesos protestaban. A mis 72 años ya no me sorprendía que el amanecer doliera. Lo que sí me sorprendió fue el temblor en la voz de Maribel, mi vecina. Esa mujer jamás temblaba. Era como una piedra, fría, dura, contundente. Me puse las pantuflas y avancé hacia la sala. El eco de sus golpes contra la puerta resonaba como si estuviera tratando de derribar un muro antiguo. Yo había cambiado todas mis cerraduras la noche anterior. Nadie lo sabía. Nadie debía saberlo. Aurora, por el amor de Dios, ábrame, gritó de nuevo. Y entonces escuché otro sonido. Más pesado. Más lento. Más peligroso. Un arrastre metálico. Me asomé por la ventana lateral. Ahí estaba él, Federico, su marido, con una masa en la mano. Una de esas que usan para romper concreto. Sus ojos estaban rojos, desorbitados, como si no hubiera dormido en días. Voy a entrar de todos modos, dijo él, sin gritar. Su voz baja era más aterradora que los gritos de ella. Me quedé completamente quieta. Mi respiración se hizo tan fina que apenas la sentí. ¿Por qué estaban así? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué tan temprano? Maribel golpeó de nuevo. Aurora, abra, es su culpa, usted lo despertó. Mi corazón dio un salto. Frío, duro, seco. No. Ellos no podían saber eso. No podían haber escuchado nada. No podían haber visto nada. Me acerqué lentamente a la puerta. Di 2 pasos. Y ahí me quedé. Federico levantó la masa. El metal brilló con la primera luz del amanecer. Y justo cuando estaba a punto de golpear, una voz detrás de mí habló con una calma que heló mi sangre. Déjalo. Yo me encargo. Mi cuerpo entero se tensó, porque esa voz no era humana. No era la mía. No era de nadie dentro de la casa. Sentí como si el aire se quebrara. Como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña, más densa, más fría. La puerta se abrió sola, sin que yo tocara nada, sin que la llave girara. Y lo que ellos vieron del otro lado, los dejó pálidos como cadáveres recién lavados. Federico dejó caer la masa. Maribel retrocedió 3 pasos sin dejar de temblar. Yo no miré. No podía. No quería volver a ver esa cosa. No tan pronto. Pero sabía que estaba ahí, en el umbral, sonriendo con mi misma sonrisa, pero con ojos que no eran míos. El amanecer se volvió negro. Federico seguía retrocediendo, completamente rígido, como si cada fibra de su cuerpo supiera que debía huir pero sus piernas no recordaran cómo hacerlo. Maribel, en cambio, apenas podía respirar. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían 2 ventanas a un miedo tan puro que casi me dio lástima. Casi. La cosa, mi reflejo sin serlo, seguía de pie en el umbral, inclinando la cabeza lentamente, como quien observa un animal herido. Pero no los atacó. No avanzó. Ni siquiera habló. Solo se quedó ahí, ocupando el espacio con una presencia que aplastaba. Federico fue el primero en reaccionar. Maribel, susurró, nos vamos. Pero ella no podía moverse. Estaba congelada, atrapada entre el shock y algo más oscuro, reconocimiento. Porque lo que sea que estaba frente a ella, no le era del todo desconocido. Di un paso atrás, manteniéndome lejos de aquello que imitaba mi sombra. No soportaba tenerlo tan cerca. Sentía su respiración, aunque no respiraba. Sentía su olor, aunque no olía a nada. Sentía su intención. Aurora, gimió Maribel, con la voz quebrada, ¿qué hizo? No respondí, porque yo misma no tenía esa respuesta. La cosa detrás de mí sonrió un poco más. Una sonrisa tensa, retorcida, como si la piel de mis mejillas estuviera siendo estirada por hilos invisibles. Federico por fin logró reaccionar. Se lanzó hacia su esposa, la tomó del brazo y la arrastró lejos del umbral. Ella no opuso resistencia. Solo seguía mirando, fija, como si su mente intentara recordar algo que llevaba años enterrado. Cuando se alejaron unos 10 metros, la cosa se desvaneció. No caminó. No se fue. No cerró la puerta. Solo dejó de estar. El aire recuperó su peso normal. Mis piernas volvieron a sentir el piso. Y la casa dejó de temblar. Apreté los marcos de la puerta. Me faltaba el aire. No era la primera vez que ella aparecía. Pero sí era la primera vez que alguien más la veía. Y eso cambiaba todo. Maribel, desde la calle, gritó, usted abrió un portal. Lo sabía. Desde esa noche no hemos podido dormir. Cállate, Maribel. Rugió Federico, no digas nada. Pero ya era tarde. La culpa en sus ojos. El terror. El temblor de sus manos.
Todo me decía que ellos habían visto, o escuchado, más de lo que admitían. Lo despertó, Aurora, susurró ella, usted lo despertó. Y entonces lo entendí. Ellos también lo habían sentido. No a ella, no a mi reflejo, sino a él. Lo que estaba debajo. Lo que llevaba semanas acechando en mi casa. Lo que yo había empezado a ignorar, hasta que ya no pude. Maribel retrocedió 2 pasos más y rugió con una voz que no parecía suya, sabe perfectamente de qué hablo. El silencio que siguió fue brutal. Porque yo sí sabía. Recordé la primera noche. Recordé el susurro. Recordé la marca en la pared. Recordé las voces detrás del espejo. Recordé la fotografía. Mi pecho se apretó. Respiré hondo. Demasiado hondo. Y supe que ya no podría contener esta historia por más tiempo. Supe que tenía que empezar por el principio. Por la noche en que todo comenzó a descomponerse. Por la noche en que escuché por primera vez el rasguño detrás de mi propio reflejo. Por la noche en que descubrí que había algo más en mi casa, algo que llevaba décadas esperando que yo lo mirara de frente. Algo que, a diferencia del doble que ellos vieron, no tenía rostro. Y aún así sonreía. Si has llegado hasta aquí, antes de seguir quiero pedirte algo muy sencillo. Si este tipo de historias te remueven algo por dentro, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso me ayuda a saber que estás ahí, escuchando, acompañando. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. La mayoría de la gente cree que el horror empieza con un grito, con un golpe, con sangre. No es verdad. El horror de verdad empieza con pequeños cambios que parecen insignificantes. Cosas que puedes ignorar, hasta que ya no. En mi caso, todo comenzó 2 meses antes de aquella mañana de la masa. Yo llevaba 4 años viviendo en esa casa. Me había mudado después de que Raúl, mi marido, muriera de un infarto en plena sala, frente al televisor, con el partido a medio ver. Tenía 68 años y un plato de frijoles todavía caliente en la mano. Cayó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mis hijos viven lejos, demasiado lejos, y cada quien tiene su vida. La casa del barrio viejo fue lo único que me quedó, paredes húmedas, azulejos antiguos y una sensación de eco que se pegaba a la piel cuando atardecía. Maribel y Federico eran mis vecinos de pared con pared. Al principio fueron amables. Maribel traía pan dulce los domingos, decía que le recordaba a su madre, que en paz descanse. Federico me ayudó a instalar el calentador de gas. Me ofrecían subir a su azotea para ver los cohetes en Navidad. Eso duró poco. Después de un tiempo, empezaron los gritos. Las peleas. Los portazos. Maribel gritándole que era un inútil. Federico rompiendo botellas en el patio. Ruidos a las 3 de la mañana. Carcajadas nerviosas, a veces, seguidas de un silencio tan denso que yo bajaba el volumen del televisor solo para asegurarme de que ninguno de los dos estuviera muerto. Nunca me metí. Uno aprende, con los años, que intervenir en las peleas de pareja es como acercarse demasiado a una jaula rota. Pero escuchaba. Siempre se escucha. El punto de quiebre fue la noche del terremoto. No fue uno de esos grandes, de los que salen en las noticias. Fue uno de esos temblores medianos que no tiran edificios, pero sí tiran máscaras. Eran las 2:17 de la madrugada cuando todo empezó a moverse. Las lámparas, los vasos, mis santos sobre el buró. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta, pero antes de reaccionar escuché algo peor que el rechinar de las paredes, un golpe seco. Un grito ahogado. Y luego, un llanto sofocado, de niño. Me acerqué a la pared que compartía con ellos. Se escuchaba un arrastre, como si alguien estuviera empujando un mueble pesado. Federico, no. La voz de Maribel se quebró, te dije que no le pegaras fuerte. Yo me quedé helada. ¿A quién? No tenían hijos. Eso lo sabía bien. Maribel siempre decía que los niños arruinaban el cuerpo, la vida y la carrera. Yo no nací para estar cambiando pañales, repetía con orgullo. Y sin embargo, yo escuchaba perfectamente el llanto. Un llanto chiquito, cortado, como si alguien le tapara la boca. El temblor paró. El edificio se calmó. Mis platos dejaron de sonar. El llanto no. Duró unos segundos más. Luego, nada. Silencio absoluto. Tomé el teléfono. No sabía si llamar a Protección Civil, a la policía o al padre Ramón. Al final, no llamé a nadie. Porque justo cuando iba a marcar, sonó el timbre de mi casa. Eran ellos. Federico traía el cabello despeinado, la camisa arrugada, una sonrisa forzada pegada a la cara. Maribel tenía los ojos hinchados, pero no de llorar. De no dormir. ¿Está bien, doña Aurora?, preguntó Federico, con esa voz falsa que nunca le había escuchado antes. Venimos a ver si no se le cayó nada. Todo bien, mentí. Solo se movió un poco la lámpara. ¿Y ustedes? Perfecto, dijo Maribel,
demasiado rápido, solo un susto. Ya sabe. Me miró de arriba abajo, como escaneando si yo había escuchado más de lo debido. Sus ojos temblaban, no de miedo al temblor, sino de otra cosa. De alguien. Me aferré al marco de la puerta. ¿No se rompió algo de su lado? Pregunté, tratando de sonar casual. Creí escuchar un golpe fuerte, y, un niño. Los ojos de los dos cambiaron. Fue como ver cómo se apaga una luz. Federico apretó la mandíbula. Maribel tragó saliva. No hay niños aquí, dijo él, muy despacio. Seguro fue la tele, agregó ella, estaba encendida. Y con el ruido, ya sabe, una confunde. Televisión. A las 2:17 de la mañana. Durante un temblor. No dije nada más. Asentí como una tonta. Cerré la puerta. Y me quedé pegada ahí, escuchando. Se fueron. La cerradura de su departamento sonó. Silencio. Hasta que, media hora después, cuando ya me había sentado en la cama tratando de normalizar todo, lo escuché por primera vez. Ras, ras, ras. Un sonido suave, insistente. Como uñas largas arañando una superficie dura. Provenía de mi baño. Me levanté despacio. Cada paso me pesaba una década. Encendí la luz. Todo estaba en su lugar. La toalla colgada. El vaso con mi cepillo de dientes. La pasta abierta. El olor a eucalipto del limpiador de piso. Y el espejo. El espejo grande, ovalado, con marco dorado, que había pertenecido a mi madre. El sonido venía de ahí. No de dentro del baño. No de la pared. Del espejo. Me acerqué, conteniendo la respiración. No había nada raro. Solo mi cara. Mis arrugas. Mis ojos cansados. Y entonces lo vi. Muy en el borde inferior del espejo, donde el azogue ya estaba un poco oxidado, había una marca. Como si alguien hubiera pasado una uña muy afilada, desde la esquina hacia el centro. Una línea delgada. Recta. Reciente. Yo no la recordaba. Pasé el dedo sobre el vidrio. Liso. Frío. Inofensivo. Pero el ruido seguía ahí, en mi cabeza. Ras, ras, ras. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente me convencí de que había sido mi imaginación. Mi edad. El susto del temblor. Hasta que apareció la fotografía. Y ahí supe que no era mi cabeza. Que algo, en esa casa, había despertado. Y no era la primera vez que lo hacía. La línea en el espejo me inquietó durante días, pero logré convencerme de que era solo un defecto viejo que yo no había notado antes. O al menos, eso intenté decirme cada vez que entraba al baño y sentía la piel erizarse sin razón. Pero la fotografía, esa no podía explicarla. Llegó una mañana cualquiera, 10 días después del temblor. Yo estaba lavando los trastes cuando escuché el golpeteo suave en la puerta, tac, tac, tac. No un golpe normal. No un llamado de vecino. Era como cuando un niño pequeño golpea sin saber si está haciendo suficiente ruido. Me limpié las manos y fui a ver. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Fuera, en el suelo, había un sobre blanco, doblado, sin nombre, sin remitente. Lo levanté. Era liviano. Frío. Lo abrí. Solo había una fotografía adentro. Una fotografía a color, un poco desgastada, como si hubiera estado guardada muchos años en un cajón húmedo. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Era la fachada de una casa antigua, mi casa. Pero no como estaba ahora. No con mis macetas ni mi pintura crema ni mis rejas recién puestas. No. Era mi casa hace 30 o 40 años, antes de que yo la comprara. Las paredes tenían otro color. La puerta era distinta. Las ventanas tenían cortinas de encaje. Y ahí, parado junto a la entrada, estaba un niño. Un niño que yo nunca había visto. No más de 7 años. Pálido. Flaco. Con el cabello oscuro y los ojos enormes, mirando directo al lente. Pero lo peor no era él. Lo peor era la mano. Una mano apoyada en su hombro izquierdo. Una mano de adulto. Una mano que no tenía dueño visible. No había cuerpo atrás. No había sombra. No había figura. Solo una mano, saliendo desde la nada, sujetándolo, como si lo mantuviera quieto para la foto. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda como una serpiente helada. El niño no sonreía. No lloraba. Pero tenía una expresión, resignada. Como si ya supiera lo que le esperaba. Me senté en la sala, incapaz de apartar la vista de esa imagen. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero la fotografía parecía absorberla, como si perteneciera a un rincón donde la luz no llegaba. Miré al reverso. Había algo escrito con lápiz, en una letra infantil, temblorosa, no lo dejes entrar. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tenía la boca seca. La punta de mis dedos estaba fría.
Volví a mirar la imagen. El niño. La mano. Mi casa. El mensaje. Miles de preguntas me golpearon al mismo tiempo. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba frente a mi casa décadas antes de que yo la comprara? ¿Quién dejó la foto en mi puerta? ¿Y a quién no debía dejar entrar? Respiré hondo. Guardé la foto en el cajón de la mesa de centro. La cerré de golpe. Y me repetí que no pasaba nada, que la vida sigue, que una mujer mayor no debe dejarse impresionar por tonterías. Eso me dije. Y eso funcionó, por un tiempo. Pero esa misma noche, después de un día entero tratando de ignorar la fotografía, escuché nuevamente el ruido. Ras, ras, ras. Esta vez, no venía del espejo. Venía de la pared. La pared compartida con Maribel y Federico. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón latiendo en la garganta. Ras, ras, ras. Como si algo arañara desde el otro lado. Pero no un animal. No un mueble. No un adulto. Era un sonido pequeño. Metódico. Paciente. Como si unas uñas diminutas marcaran cada parte del muro buscando un punto débil. Me levanté. Descalza. En silencio. Acerqué el oído a la pared. Escuché una respiración suave, contenida. Y después, un sollozo. Un sollozo infantil. Retiré la cabeza como si me hubieran quemado. No. No podía ser. Los vecinos no tenían niños. Lo había confirmado 100 veces. Y sin embargo, ayuda, susurró una voz pequeña, ayuda. Me tapé la boca con ambas manos para contener el grito. Esa voz no venía del departamento de al lado. Venía desde dentro de la pared, como si hubiera un hueco, un espacio oculto, un sitio al que no debía existir. Comencé a temblar. Por favor, repitió la voz, no lo dejes entrar. Sentí el estómago caerme al piso. Era la misma frase escrita detrás de la foto. Y mientras aún tenía la mano sobre la boca, la luz de mi lámpara de buró empezó a parpadear. 2 veces. 3. 4. Hasta que de pronto se apagó por completo. Y en el reflejo oscuro de la ventana vi algo que me heló la sangre, una silueta. Pequeña. Delgada. Parada justo detrás de mí. No podía ver su rostro. Pero podía ver su mano. Alargada. Fría. Posándose muy, muy despacio sobre mi hombro. Grité. No sé si fue un grito agudo o un alarido seco, solo recuerdo que me salió del alma, del miedo más antiguo que una persona puede sentir. Me giré de golpe, con el corazón a punto de estallar. Y ahí no había nadie. La habitación estaba completamente vacía. La ventana reflejaba únicamente mi figura descompuesta, con el cabello revuelto, la mano en el pecho y los ojos demasiado abiertos para mi edad. Pero yo sentí esa mano, fría, pesada, real. Me apoyé en la cómoda para no caerme. El silencio duró apenas unos segundos, porque entonces se escuchó de nuevo. Toc, toc, toc. Pero esta vez no era un rasguño. Era un golpe. Un golpe pequeño. Metódico. Dado por alguien muy pequeño. En la pared, justo a la altura de donde estaría la cabeza de un niño. Mis piernas comenzaron a temblar. Pero di un paso hacia la pared. Algo dentro de mí, no sé si valentía o locura, me obligaba a acercarme. ¿Quién está ahí? Susurré con la voz hecha pedazos. El silencio se estiró. Largo. Antinatural. Y luego, no puedo salir, dijo la voz del niño, como si hablara con miedo de ser escuchado por otra presencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué te hicieron? Pregunté, sin aliento. Me metieron aquí, respondió con un hilo de voz, para que no hablara. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quién te metió ahí? Apenas pude articular. La pared crujió. Muy despacio. Como si algo se moviera dentro. Ellos, susurró en un temblor, Federico, y ella. Me llevé la mano a la boca. No, no podía ser. Maribel. Ella siempre decía que los niños eran un estorbo. Siempre se jactaba de no tenerlos. De no quererlos. De no necesitarlos. Y Federico. Su temperamento. El niño volvió a hablar, esta vez con urgencia. No lo dejes entrar, señora, por favor, no lo deje. Y entonces escuché algo detrás de esa voz. Un segundo sonido. No de niño. No pequeño. Un golpe más fuerte. Una especie de puñetazo desde el fondo de la pared. Un golpe de adulto. Seguido de un gruñido bajo. Humano, pero no del todo. El niño gimió. ¿Ya viene? ¿Quién viene? Pregunté, retrocediendo un paso. Silencio. Y luego escuché la palabra que casi me derrumba al suelo. Papá. Un escalofrío me recorrió toda la espalda, subiendo hasta el cuello. Señora Aurora, la voz del niño temblaba. Por favor, no abra más la puerta. Él quiere entrar a su casa, quiere entrar a su cabeza. El foco de mi mesa de noche parpadeó 2 veces.
3, 4. La temperatura de la habitación bajó de golpe. Algo en la pared se movió, pero no como un niño arrastrándose, sino como algo grande, empujando desde adentro, hundiendo el yeso, aplastando la estructura. Como si un cuerpo adulto estuviera golpeando desesperadamente para salir. Él no quiere que yo hable, susurró el niño, él no quiere que nadie sepa lo que me hizo. Tragué saliva. Las lágrimas me caían sin control. Mi amor, ¿cómo te llamas? Pregunté con suavidad. Hubo otro silencio espeso. Y después, muy bajito, casi inaudible, Andrés. Me llevé una mano al pecho. Ese nombre. Lo había escuchado antes. No sabía dónde. No sabía cuándo. Solo sabía que lo conocía. Andrés, susurré, ¿quieres que llame a la policía? ¿Quieres qué? Me interrumpió un golpe brutal. ¡Bam! La pared se hundió hacia adentro con tanta fuerza que pensé que se rompería. Salté hacia atrás con un grito. Del otro lado, una voz ronca, profunda, que no era humana ni animal, rugió, cállate. Las luces se apagaron. Mi casa quedó sumida en la oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escuché al niño llorar. No un llanto común. Un llanto ahogado. Como si le taparan la boca. Como si lo arrastraran hacia un rincón sin salida. Golpes pequeños. Y luego, nada. Silencio. Me quedé de pie, temblando, sin atreverme a encender la luz. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. Una eternidad. Solo sé que, cuando por fin amaneció, las marcas en la pared seguían ahí. Y entre ellas, algo nuevo, una huella pequeña. De mano infantil. Como si el niño hubiera puesto su palma contra el muro, pidiéndome ayuda. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue lo que descubrí al día siguiente, cuando salí a tirar la basura, y Maribel abrió su puerta justo cuando yo pasaba. Tenía un rascón largo en el brazo, hecho por uñas pequeñas. De niño. Y cuando me vio, se puso completamente lívida. Como si hubiera visto un fantasma. Como si supiera perfectamente lo que había en mi pared. O mejor dicho, lo que habían intentado enterrar en la suya. Maribel no esperaba verme. Se notó en la forma en que se quedó congelada, con la mano aún en la perilla y la puerta entreabierta, como si abrirla hubiera sido un error irreversible. Sus ojos se fueron directo a mí, o mejor dicho, a mi mirada, como si temiera que yo supiera demasiado. Y yo lo sabía. Sabía que el niño tenía nombre. Sabía que el niño estaba atrapado. Sabía que no era un fantasma, al menos no todavía, y que alguien, vivo, estaba intentando callarlo. Pero lo que más sabía era esto: Maribel tenía miedo. Y las personas que siempre han sido fuertes, cuando tienen miedo, lo tienen por razones graves. Habló primero ella, con su voz cortante. ¿Qué haces afuera tan temprano, Aurora? Intenté controlar los nervios. La miré con serenidad, aunque la noche anterior había estado a segundos de desmayarme del terror. Solo saqué la basura, respondí. Ella tragó saliva. Retrocedió un paso, como si mi presencia le quemara. No debería hacer eso sola, dijo, tratando de sonar amable. Hay gente peligrosa por aquí. La miré de reojo. ¿Gente peligrosa? ¿Como quién? Sus labios temblaron imperceptiblemente. Como cualquiera, murmuró. Pero su mirada lo dijo todo. Estaba hablando de sí misma. O de Federico. O de los dos. Y ahí lo noté. En su brazo derecho, apenas cubierto por la manga, tenía un rascón largo. Exactamente del tamaño de una uñita pequeña. 3 líneas paralelas. No profundas, pero recientes. Mi estómago se retorció. ¿Qué te pasó ahí? Pregunté. Ella se tensó como una cuerda que está a punto de romperse. Nada, respondió demasiado rápido. Fue el gato. Yo sabía que no tenían gato. Ni mascota alguna. Federico era alérgico, o al menos eso decía cada vez que pasaba un perro cerca y fruncía la nariz con asco. Ah, murmuré. Qué extraño. Maribel abrió la puerta un poco más, ocultando el brazo detrás de su espalda. Y entonces algo ocurrió. Algo que me dejó helada. De la oscuridad de su departamento, detrás de ella, se escuchó una respiración. Muy suave. Muy baja. Muy húmeda. No la respiración de un niño. No la respiración de un adulto normal. Era un sonido reptante. Como si algo grande inhalara con dificultad, conteniendo su furia. Maribel se tensó aún más. Su sombra vibró. Tengo que irme, dijo apurada. Estoy ocupada. Claro, respondí. Dale saludos a Federico. Sus ojos se abrieron como 2 platos. Federico no estaba en casa. Me di cuenta en ese instante. Ella lo había dejado salir temprano, seguramente con alguna excusa. Entonces, ¿quién respiraba en la oscuridad detrás de ella? La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en el pasillo.
Pero apenas unos segundos después, escuché algo, un sollozo. Muy bajito. Muy escondido. El mismo llanto que había escuchado en mi pared. El llanto de Andrés. Me llevé la mano al pecho. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Pero necesitaba confirmarlo. Esa misma tarde, abrí el cajón donde había guardado la fotografía. Y ahí estaba. Solo que había algo nuevo en el reverso. Antes había una frase, no lo dejes entrar. Ahora había otra, escrita con la misma letra infantil, ella sabe lo que hicieron. Mi garganta se cerró. Esa frase no estaba ahí la primera vez. Eso significaba que el niño, o lo que quedaba de él, había entrado a mi casa mientras yo dormía. Me senté lentamente, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. ¿Quién te hizo esto, Andrés? Susurré. Y entonces recordé un detalle. Un detalle que me había parecido insignificante la primera vez que vi la foto. La cortina de la ventana de mi casa. En la imagen, alguien, probablemente el fotógrafo, había capturado la fachada, pero también parte de la ventana frontal, la que daba a mi sala. Y ahí, detrás de la cortina, había un rostro. Pequeño. Apagado. Asustado. El rostro de una mujer. Con un ojo morado. Y los labios partidos. Parecía intentar apartar la cortina, como si pidiera ayuda. Sentí una punzada en el estómago. Esa mujer. Era demasiado parecida a alguien que yo conocía. A Maribel. Pero más joven. Más frágil. Aplastada. Y entonces lo supe. Lo entendí todo. Andrés no era un hijo secreto. No era un niño fantasma. No era una ilusión. Era el hijo de Maribel. Un hijo que ella nunca mencionó. Un hijo que había intentado esconder. Un hijo que no debía existir. Y la voz gruesa detrás de la pared, esa presencia que golpeaba, esa rabia contenida. No era un espíritu. Era Federico. El verdadero monstruo de esa casa. Y Andrés. Andrés no había desaparecido. Lo habían encerrado. Para siempre. Quizás vivo. Quizás no. Quizás algo peor que eso. Y ahora quería que yo supiera la verdad. Pero la pregunta seguía clavada en mi mente como una espina venenosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? La respuesta llegó en la noche, cuando intenté dormir. Porque detrás de mi pared, justo donde Andrés solía llorar, alguien susurró con una voz que ya no era de niño. Señora Aurora, usted abrió la puerta. Ahora es su turno. No dormí. No cerré los ojos ni un segundo. Me quedé sentada en el borde de la cama, con las manos juntas sobre las rodillas, como una niña castigada que espera escuchar pasos en el pasillo. Pero no escuché pasos. Escuché respiraciones. Sollozos. Golpes contenidos. Y, de vez en cuando, ese susurro que ya conocía demasiado bien, usted abrió la puerta, esa frase se convirtió en un eco constante en mi mente. ¿Qué puerta? ¿La de mi casa? ¿La espiritual? ¿La puerta entre su mundo y el mío? ¿O había abierto sin querer una puerta que Maribel y Federico llevaban décadas tratando de mantener cerrada? A las 6:40 de la mañana, justo cuando la luz empezó a filtrarse por las cortinas, decidí que ya no podía seguir ignorándolo. Necesitaba saber qué le había pasado al niño. Y necesitaba escucharlo de su propia voz. Ese día salí temprano y caminé por el barrio tratando de recordar algo, cualquier detalle, sobre la familia que vivió en mi casa antes que yo. Sabía que la casa había tenido varios dueños, pero nunca me interesé por la historia. Nunca imaginé que el pasado pudiera estar vivo, o atrapado entre las paredes. Mis pasos me llevaron directamente al jardín comunitario, donde a veces se reunían los vecinos viejos del barrio. Gente que había vivido allí más de lo que yo había vivido en toda mi vida. Encontré a una mujer, doña Teresa, sentada en una banca, alimentando palomas. Ella sabía cosas. Era del tipo que sabía más de lo que decía. Me acerqué. Buenos días, doña Teresa. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Aurora, dijo lentamente. ¿Qué pasa? ¿Te ves inquieta? Me senté a su lado. No sabía cómo empezar. Pero la frase salió sola. Doña Teresa, ¿usted conoció a la mujer que vivía en mi casa antes que yo? Ella dejó de alimentar a las palomas. Sus manos, llenas de arrugas, se quedaron quietas. Sí, respondió. La conocí. Y, tenía hijos. No contestó enseguida. Miró hacia el piso. Luego hacia los árboles. Luego hacia mí. Tenía uno. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo se llamaba? Pregunté con la garganta apretada. Doña Teresa tragó saliva. Andrés. Se me nubló la vista. Por un momento pensé que me iba a desmayar. Respiré hondo, obligándome a controlar el temblor en mis manos. ¿Qué le pasó? Pregunté. El rostro de la mujer se endureció. Maribel lo escondía, dijo en voz baja. Era su hijo, pero nunca quiso que nadie lo supiera.
Su familia era muy religiosa, y ella lo tuvo antes de casarse con Federico. Él la obligó a ocultarlo. Le decía que el niño era una vergüenza, una mancha, que nadie debía verlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con él? Doña Teresa cerró los ojos un instante, como si recordarlo fuera un acto doloroso. Cuando tenía 7 años, desapareció. Me cubrí la boca con la mano. La policía no. Ella negó con la cabeza. Maribel dijo que se lo habían llevado. Fue un caso extraño. Todos en el barrio sabíamos que el niño sufría. Nunca salía. Nunca hablaba. Se escuchaban golpes, llantos, pero nadie quería meterse. Federico era un hombre peligroso, Aurora. Un hombre de esos que te hacen bajar la mirada con solo entrar a un lugar. ¿Usted cree que lo mataron? Susurré. Doña Teresa no respondió. Lo que hizo fue peor. Se puso de pie, despacio, tomándome de los hombros como si quisiera asegurarse de que yo entendiera la gravedad de lo que iba a decir. Ese niño nunca se fue de esa casa. Mis piernas se volvieron de plomo. Maribel cambió muebles, cambió piso, cambió pintura, continuó, pero nunca pudo cambiar el peso de lo que ocurrió allí adentro. Durante años, se escuchaban cosas. Pasos pequeños. Golpes en la pared. Llantos. Y cuando ella se fue, la casa quedó vacía un tiempo. La gente decía que por las noches, alguien golpeaba desde dentro de las paredes pidiendo que lo sacaran. Me quedé sin aire. Ella me apretó más fuerte los hombros. Y tú, Aurora, tú fuiste la primera persona que vivió sola en esa casa después de todo eso. El silencio es peligroso cuando hay almas atrapadas. Les abre camino. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces él está vivo? Pregunté con voz temblorosa. Ella negó con suavidad. No, hija. Un niño no sobrevive años encerrado en una pared, pero su dolor sí lo hace. Y su rabia también. Y cuando tú llegaste, él encontró por fin a alguien que escuchara. Me llevé ambas manos al rostro. No lloré, pero sentí un temblor profundo, como si la verdad fuera demasiado grande para mi cuerpo viejo. Doña Teresa bajó la voz aún más. Y no solo es él, Aurora. Levanté la mirada. ¿Qué quiere decir? Ella respiró hondo. Andrés no murió solo. La sangre se me heló. ¿Cómo que no solo? Doña Teresa se inclinó hacia mí, y con un susurro mortalmente serio me dijo, dicen que cuando Federico se descontrolaba, también se llevaba a alguien más al cuarto del fondo. Una mujer que gritaba, pero nunca pedía ayuda. Una mujer que todos escuchábamos, pero nadie quiso salvar. Mis manos empezaron a sudar. ¿Quién era? Pregunté, temiendo la respuesta. Doña Teresa bajó la mirada. Maribel. Mi corazón dio un vuelco. Ella también. No murió, aclaró la mujer con rapidez. Pero una parte de ella sí. La parte que tendría que haber protegido a su hijo. Y entonces lo entendí. Andrés no estaba atrapado solo en una pared. Andrés estaba atrapado en un secreto, en una culpa, en una familia que lo sacrificó para que su vergüenza no saliera a la luz. Y ahora, él quería justicia. O algo todavía peor. Venganza. Y yo, sin querer, había abierto la puerta. Una puerta que durante décadas había estado cerrada con gritos, golpes y silencio. Y Andrés había cruzado. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré algo nuevo. La misma fotografía de la puerta. Pero ahora, la mano del adulto ya no estaba sobre el hombro del niño. Estaba señalando hacia mí. La fotografía en mi mesa no debía moverse. No debía cambiar. No debía señalarme. Y sin embargo, ahí estaba. La mano adulta, la mano sin dueño, apuntando directo hacia mí como si me acusara, como si me eligiera. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Me dejé caer en el sillón, incapaz de apartar la vista de la imagen. ¿Qué quieres de mí? Susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Pero la obtuve. No con palabras. Con un sonido. Un susurro de respiración. Justo detrás de mi oreja. Me quedé helada. No giré la cabeza. No pude. Mis músculos se tensaron como si fueran cuerdas viejas a punto de romperse. Aurora, dijo una voz pequeña, al borde de un llanto contenido, no tenga miedo. Era él. Era Andrés. Respiré hondo, despacio, muy despacio. Estoy aquí, logré decir, sin levantar la mirada. No voy a correr. Dime, ¿qué quieres? La respiración temblorosa del niño se acercó aún más. Estaba justo detrás de mí. Podía sentir el aire frío en mi cuello. Quiero salir, susurró. ¿Salir de dónde? No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio espeso, lleno de memoria. Luego, él dijo, del cuarto que no existe. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué cuarto, Andrés? El que está entre su casa,
y la de ellos. ¿Dónde me dejaron? Donde nadie escucha. Mi garganta se apretó. ¿Un cuarto oculto? Pregunté, ¿un espacio entre paredes? La respiración del niño se volvió más rápida. Urgente. Sí, sí, ahí fue, ahí pasó. ¿Qué te hicieron? Susurré. Hubo un silencio. Un silencio que se sintió como si el mundo dejara de girar. Y entonces, él dijo algo que jamás olvidaré, él me apagó. No entendí. ¿Quién? La voz cambió. Se volvió un eco hueco. Mi papá. Me llevé la mano a la boca. Andrés respiraba con dificultad, como si revivirlo le doliera. Él me apagó como una luz, continuó. Yo lloraba, pero él no quería escuchar, y mamá temblaba, pero no me sacó. Las lágrimas empezaron a rodarme por la cara. El niño seguía hablando, con la voz cada vez más rota. Yo tenía frío, tenía sed, quería salir, pero él dijo que yo era un problema, que yo era un castigo. Sentí rabia. Una rabia vieja, profunda, como si fuera una madre que escucha el sufrimiento de un niño que nunca fue suyo, pero que en ese instante quería proteger con uñas y dientes. Andrés, susurré, yo te escucho. Te prometo que te escucho. La respiración se calmó un poco. Gracias, susurró, nadie nunca me escuchó. Tomé la fotografía con manos temblorosas. ¿Esto lo dejaste tú? Pregunté, ¿para que supiera tu historia? Sí, respondió él, pero no era solo para eso. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿qué más? El silencio volvió, pesado, hostil, porque él, susurró, todavía está aquí. Mi piel se erizó por completo. ¿Quién, Andrés? Un golpe retumbó en la pared, fuerte, brutal, como si algo enorme golpeara desde el otro lado. Él, gritó el niño, él también quiere salir. Me levanté de golpe del sillón. Andrés, ¿qué está pasando? La pared volvió a temblar. Bam, bam, bam. Golpes secos, animales, rabiosos. La voz del niño se volvió un lamento desgarrador. Señora Aurora, no lo deje. No deje que él salga. No abra nada. No responda. No mire. Él huele su miedo. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Los golpes venían de dentro de la pared, del espacio que no debía existir. Y entonces, un susurro ronco, grave, lleno de odio, habló desde dentro, ábreme. Mi alma se paralizó. Andrés gritó, no es mi papá. Ya no es él. No lo escuche. No lo nombre. Me quedé petrificada. Y cuando al fin me atreví a mirar la fotografía nuevamente, la figura de la mano sin dueño ya no estaba señalándome. Ahora estaba tocando la puerta de mi casa. La puerta real. La que tenía a 2 metros. Toc, toc, toc. Exactamente igual que en la fotografía. Respiré hondo. Muy hondo. Andrés, dije, con toda la fuerza que me quedaba, dime la verdad. ¿Él te mató? Silencio. Y luego, con la voz más pequeña del mundo, no solo a mí. La frase me atravesó como un cuchillo helado. ¿A quién más? La respuesta llegó como un soplo de viento muerto, a mamá. Mi cuerpo entero se derrumbó. Maribel, ¿está muerta? Ella se fue hace años, susurró Andrés, la que usted ve, no es toda ella. Mi piel se erizó hasta doler. ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiera responderme, un golpe aún más monstruoso retumbó en toda la casa. ¡Bam! Se cayó un cuadro. Las lámparas vibraron. El piso tembló. Y Andrés gritó con un terror indescriptible, él ya te olió. Ya sabe que lo escuchaste. Ya viene por ti. El foco de la sala explotó. El foco explotó con un estallido seco, dejando la sala sumida en una oscuridad espesa. Esa clase de oscuridad que parece tener peso, que parece pegársete a la piel. Me cubrí la cabeza con los brazos, temblando, mientras pequeñas astillas de vidrio caían al suelo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. No había respiración de niño. No había susurros. No había nada. Solo mi corazón golpeando contra las costillas. Andrés, susurré, con la voz temblorosa. Nada. Mi amor, ¿estás ahí? La casa volvió a llenarse de un silencio profundo. Uno que parecía contener una presencia enorme, escondida, expectante. Me obligué a respirar, a mover las piernas, a ponerme de pie. Una parte de mí quería correr, salir de la casa, huir sin mirar atrás. Pero otra parte, la parte que llevaba días escuchando a ese niño suplicar, sabía que si me iba, algo peor ocurriría. Algo que no podía permitirme. Andrés, por favor, dime si estás aquí. Entonces lo escuché. No su voz. No su respiración. Un paso. Justo detrás de la pared. Muy lento. Muy pesado. Muy adulto. Y luego otro. Y otro. Como si algo grande,
con un cuerpo deformado por años de encierro, se arrastrara dentro del muro buscando una salida. Salir, gruñó una voz grave, casi inhumana. Me cubrí la boca. El sonido no tenía nada de humano. No era Andrés. Y tampoco era Federico. Era algo mezclado. Algo roto. Algo que había crecido en la oscuridad. Andrés volvió a hablar entonces. Pero su voz ya no venía de mi oído. Ni detrás de mí. Venía desde dentro de la pared. No lo mire, susurró, no mire la pared, señora Aurora. Él quiere que usted lo vea. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Mis ojos ardían por la necesidad de girar la cabeza, pero me negué. ¿Qué es, Andrés? Pregunté con la boca seca. El niño respiró hondo, como si le doliera recordarlo. Es mi papá, pero sí. Es lo que quedó. ¿Lo mataron? Pregunté, temblando. Silencio. No, dijo finalmente. Él se metió ahí solo. Cuando me apagó, cuando mamá dejó de gritar, él se escondió. Se metió en el cuarto del fondo, el que no existe, y no salió más. Mis manos sudaban. Mi corazón no sabía si latir más rápido o detenerse. ¿Por qué se escondió? La pared crujió. Muy despacio. Como si algo enorme respirara apoyado contra ella. Porque tenía miedo, respondió Andrés. Tanto miedo, que se quedó atrapado allí. El odio lo fue cambiando, moldeando. Haciéndolo menos hombre, y más, otra cosa. Tragué saliva. ¿Qué cosa, Andrés? El niño tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un hilo quebrado. Una sombra que todavía tiene hambre. Mi piel se erizó por completo. Y ahora, siguió Andrés, él huele cuando alguien puede escucharlo. Por eso golpea. Por eso se mueve. Por eso quiere que usted mire. Dio un sollozo suave. Así empieza siempre. ¿Cómo empieza qué? El niño habló con un temblor que no parecía venir solo del miedo, sino de la costumbre. Primero escucha. Luego toca la pared. Luego la empuja. Y cuando encuentra a alguien que lo mira, se mete en esa persona. El aire se me escapó del pecho. ¿Qué le pasó a Maribel? Pregunté, de golpe consciente de su mirada perdida, de sus tics, de sus silencios. Andrés respondió sin rodeos. Ella lo miró primero. Me llevé la mano a la boca. La mujer que yo conocía no era realmente Maribel. Era algo más. Algo partido. Pero, ella sigue viva, balbuceé. Viva, pero no sola, susurró Andrés. Él está dentro de ella, a veces. Por eso no duerme. Por eso no come. Por eso tiembla. Ella quiere salir, pero él también la aprieta desde adentro. Mi estómago se revolvió. ¿Y Federico? Andrés guardó silencio un segundo. Federico lo despierta cuando está borracho. Le grita a la pared. La golpea. Y él se mueve, y le contesta. Mi piel se llenó de un frío repentino. ¿Y qué quiere él? La respuesta llegó con una claridad aterradora, lo mismo que quería cuando yo estaba vivo. Respiré hondo, temblando. ¿Qué cosa? Andrés respondió con una sola palabra. Una palabra que me heló los huesos. Salir. En ese preciso instante, la pared se abombó hacia afuera. No un golpe esta vez. No un rasguño. Se hinchó, como si algo empujara desde adentro con una fuerza monstruosa. Un crujido se extendió de punta a punta del muro. Y antes de que pudiera reaccionar, una voz ronca habló desde dentro, con un tono tan profundo que hizo vibrar la sala. Ya te encontré. Aurora. Mis piernas flaquearon. Y entonces entendí por qué Maribel gritaba mi nombre a las 6 de la mañana. Por qué Federico traía una masa. Por qué estaban desesperados. Ellos sabían. Sabían que él ya había olido mi miedo. Que ya había cruzado el umbral de mi casa. Y que si no entraban a sacarme, él lo haría primero. Cuando esa voz salió de la pared, esa voz rasposa, grave, impaciente, sentí que mis piernas no me pertenecían. No era la voz de un hombre. No era la de Federico. Ni la de ningún ser que pudiera vivir bajo la luz del sol. Era la voz de algo que había aprendido a hablar imitando lo que alguna vez fue humano. Respiré hondo. Mi casa entera parecía contener la respiración conmigo. Aurora, repitió la voz, arrastrando cada sílaba, ahora tú eres la puerta. Sentí un espasmo frío en la espalda. Una puerta. No dijo, tienes una puerta. Dijo, eres la puerta. Y eso lo cambiaba todo. Pero antes de que pudiera procesarlo, Andrés habló con un temblor desesperado. Señora, se lo dije, no lo mire, no lo escuche. Yo me llevé las manos a las orejas, pero ya era tarde. La voz había entrado. La voz ya estaba dentro. La pared volvió a moverse. Se estiró. Se torció. Como si una mano gigantesca presionara desde el otro lado, intentando palpar el camino hacia afuera. El yeso crujió, agrietándose como cáscara de huevo. Y entonces, de pronto, todo se detuvo.
silencio absoluto. Tan absoluto que se escuchaban mis latidos rebotar en mi propio cráneo. De pronto, alguien golpeó mi puerta principal. Aurora. Era Maribel, gritando como si la estuvieran degollando. Me quedé paralizada. Aurora, ábreme. Por favor, ábreme ya. No sabía qué hacer. Mi instinto natural, el instinto de cualquier mujer mayor criada en un barrio viejo, me decía que jamás abriera una puerta cuando alguien gritaba así. Eso solo significa problemas. Pero entonces escuché otra voz, más gruesa, más airada: muévete, Maribel. Yo la tumbo. Federico. Congelé la respiración. A través de la puerta escuché el sonido metálico, el golpe de una masa al ser levantada. Aurora. Gritó Maribel, él está despierto. Te olió anoche. Lo despertaste tú. Sentí el estómago vaciarse dentro de mí. Ábrela. Rugió Federico, antes de que salga por la tuya. El golpe de la masa cayó contra mi puerta con una fuerza infernal. ¡Bam! Me sacudió la casa completa. El marco vibró. Apreté los dientes. Me acerqué casi instintivamente, pero mis manos temblaban tanto que no lograba sostener el picaporte. Ábreme, Aurora. Gritó Maribel, casi llorando, te va a agarrar como a mí. Su voz se quebró. Como a mí, repitió, en un murmullo seco. Ahí entendí. Ella había sido la primera. La primera en escucharlo. La primera en mirarlo. La primera en permitir que algo entrara en ella. Por eso estaba pálida. Por eso temblaba. Por eso tenía ese rascón en el brazo. Por eso sus ojos parecían dos ventanas rotas. Ella estaba poseída, pero no por un espíritu, sino por el remanente vivo del hombre que una vez fue su marido, y que ahora era otra cosa. Aurora. Sollozó, si no abres. Él saldrá por ahí, por tu pared, por tu voz, por tus ojos. Federico golpeó otra vez con la masa. Esta vez más fuerte. ¡Craam! Se astilló la madera. Me tapé los oídos. No sabía si temer más al monstruo dentro de mi pared, o al monstruo fuera de mi puerta. Ya casi la rompo. Rugió Federico, quítate, Maribel. No. Ella gritó con un llanto histérico, si rompes esa puerta, él sale. Sale y me mata a mí. Federico golpeó de nuevo. ¡Boom! Sentí el marco romperse ligeramente. Entonces, desde dentro de mi pared, escuché algo que me heló la sangre, un rasguño. Pero no de uñas de niño. Uñas gruesas. Largas. Que raspaban la pared desde el interior, buscando salida. Ras. 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 El sonido avanzaba. Desplazándose. Acercándose. Hasta detenerse justo detrás de mi sillón. Mi garganta se cerró. Y entonces la voz ronca habló otra vez, esta vez más clara, más cerca, como si hablara desde dentro de mi propio oído. No abras la puerta, Aurora. Déjame salir por ti. Me aferré al comedor. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a desmayarme. Y entonces pasó. Una sombra imposible, se deslizó por la pared agrietada. Una sombra humana, pero torcida. Alargada. Como si la hubieran estirado desde el cuello. Y esa sombra tenía ojos. 2 ojos blancos, abiertos como platos, mirándome desde el muro. Mi corazón se detuvo. Aurora, susurró la sombra, ¿tienes miedo? Y el miedo abre puertas. Maribel gritó, no la mires, Aurora. No lo dejes entrar. Demasiado tarde. Lo estaba mirando. Y él también me miraba a mí. Federico levantó la masa una última vez. La sombra habló, ábrela, Aurora. Si no, yo lo haré. Y en ese instante, la puerta principal se abrió sola. No por mis manos. No por Federico. Por él. Por lo que estaba en la pared. Y cuando Maribel y Federico vieron lo que había detrás de mí, se quedaron pálidos. Pálidos como muertos. La puerta se abrió sola. No con violencia. No con un golpe. Se abrió despacio, como si una mano invisible empujara el pomo con delicadeza, disfrutando la espera. Maribel lanzó un chillido gutural. Federico retrocedió un paso, levantando la masa como si esa miserable herramienta pudiera salvarlo de algo que no comprendía. Yo me quedé inmóvil. No podía moverme. No podía parpadear. Tenía la sensación de que si me movía un centímetro, la cosa que estaba detrás de mí me desgarraría la columna con una sola mano. Federico dio un paso al frente y se detuvo en seco. Algo dentro de mi casa, algo que hasta ese instante solo yo había visto, ahora era visible para todos. Vi cómo sus ojos se agrandaron, cómo la fuerza de sus brazos se aflojó, cómo la masa se le resbaló de las manos, golpeando el piso con un sonido hueco. Clonk. Fue el sonido de un hombre que, por primera vez, conocía el miedo real. Maribel cayó de rodillas. Sus uñas se clavaron en el piso. Comenzó a sollozar sin poder respirar,
como si hubiera visto la versión más oscura de su propio infierno. No, 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 balbuceaba, no otra vez, no otra vez. Federico apenas podía articular palabras. ¿Qué es eso? Yo no quería mirar, pero lo sentí detrás de mí, a centímetros, respirando en mi nuca, aunque no tenía pulmones. La sombra que había surgido de la pared ya no era solo sombra. Tenía forma. Una forma humana, pero quebrada, estirada, con extremidades demasiado largas, con un torso encorvado, con una cabeza ladeada como si el cuello se hubiera roto tiempo atrás. Era la silueta de un hombre, pero también la de un animal hambriento. Y lo peor, fue cuando vi su rostro. Un rostro que no tenía piel, ni carne, ni rasgos. Solo una superficie lisa, como un lienzo vacío, pero con la marca de 2 huecos profundos donde deberían ir los ojos. Huecos blancos. Huecos que latían. Huecos que miran aunque no deberían poder ver nada. Me tensé. La criatura, o lo que fuera, se inclinó hacia mí, respirando de una manera que parecía imitar la respiración humana. Yo temblaba. Entonces él habló, pero no con voz propia, sino con la voz de Federico. No tenías que ver. Federico gritó, llevándose las manos al pecho como si esas palabras hubieran salido arrancadas desde su interior. La criatura sonrió, pero no con boca, con el sonido, con la vibración de la casa. Maribel, aún en el suelo, levantó la mirada lentamente. Aurora, susurró con horror, no lo deje entrar en usted, por favor, no deje que él se meta, por donde se metió en mí. Federico tiró de ella para levantarla, pero ella lo apartó. Tú lo despertaste, le gritó, tú, siempre tú. La sombra giró la cabeza hacia ellos. El cuello crujió como madera vieja. Maribel gimió. Federico retrocedió, tropezando con el marco de la puerta. Aurora, gritó Maribel, cárrelo. Ciérralo. Cierra la puerta. Pero yo no podía moverme. La criatura me había tomado del hombro. No físicamente, sino con una fuerza invisible que helaba mi sangre. Y entonces, Andrés habló. No desde la pared, no desde el pasillo, desde el mismo aire. Señora Aurora, no se mueva. Él quiere su cuerpo, quiere salir por usted. La criatura giró lentamente su rostro sin rasgos hacia la voz de Andrés. La casa entera tembló. Federico gritó, maldito. Te maté una vez. Maribel lo miró con horror. Cállate, Federico. Tú lo hiciste tú. La sombra se agachó un poco, como un animal que se prepara para saltar. De pronto, sus manos, 2 garras negras y huesudas, se apoyaron sobre mis hombros. Mi cuerpo se tensó. Mis huesos crujieron. Y entonces entendí. Él no quería entrar en mi casa. Él quería entrar en mí. Maribel gritó, no deje que lo toque. No deje que lo toque. Pero ya lo estaba haciendo. Sentí el frío entrar por mi piel, por mis venas, por mis ojos. Y entonces el mundo se volvió negro. Por un instante, pensé que había muerto. Pero no era muerte. Era otra cosa. Era él, entrando. El mundo se volvió negro. No como cuando apagamos una luz. No como cuando cerramos los ojos. Era un negro que pesaba. Un negro que respiraba. Un negro que tenía forma y manos. Sentí el frío entrando por mis huesos primero. Luego por mi pecho. Y, finalmente, subiendo hacia mi garganta como una serpiente helada, intentando abrirse paso. No podía moverme. No podía gritar. No podía llorar. Estaba consciente, pero atrapada. Suspendida en una oscuridad que no era mía. Y entonces lo escuché. Muy cerca. Muy dentro. Déjame entrar. Aurora. Déjame ser tú. Esa voz no venía de mis oídos. Venía de mi mente. De mi propio pensamiento. Como si él estuviera probándose mi voz interna, para ver si le quedaba bien. Una presión se cerró alrededor de mi pecho. Quería ocupar cada parte de mí. Quería mis ojos. Mi boca. Mi respiración. Mi sitio en el mundo. Yo era un envase. Un recipiente. Y él quería vivir a través de mí. Entonces, en medio de ese vacío absoluto, escuché algo más. Un sollozo. Pequeño. Débil. Hundido en el mismo lugar donde yo estaba. No, no la toques. Era Andrés. Él también estaba ahí dentro. No en mi cuerpo. No en mis pensamientos. En esa misma oscuridad, atrapado conmigo. Andrés, susurré, o creí susurrar, porque no tenía boca allí. ¿Dónde estás? El niño no respondió de inmediato. Su llanto era ahogado, como si tuviera miedo de ser escuchado por algo más grande que él. Y lo estaba. La voz de él retumbó alrededor de nosotros, resonando como golpes contra metal. Tú no. Tú ya te fuiste. Andrés gimió. Se hizo más pequeño. Lo sentí.
como si se cubriera con sus propios brazos, temblando. La sombra gruñó con un sonido profundo, cavernoso. Quítate. No eres nada. Eres un ruido. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Porque ese niño de 7 años, el mismo niño que murió solo, encerrado entre paredes, humillado, silenciado, se puso de pie en esa oscuridad. Y dijo con una voz que nunca había podido usar en vida, no. El eco de esa palabra iluminó un fragmento de la oscuridad. Pequeño. Pero suficiente. Él rugió. La oscuridad entera tembló. Yo sentí que iba a romperme como vidrio. Andrés se acercó a mí. No tenía forma física, ninguno la tenía, pero lo sentí. Era la calidez de una presencia pequeña. La presencia de un niño que quiere proteger aunque está aterrorizado. No lo deje entrar, señora, dijo, temblando. No lo deje, no, no puedo, respondí, es demasiado fuerte. Él tomó mi mano. O algo que se sentía como una mano. Yo lo conozco, susurró. Yo sé cómo detenerlo, aunque sea un momento, pero necesito que usted piense en la luz. La luz. Sí, cualquier luz. Una que recuerde. Algo que él no pueda apagar. Intenté, pero era como pedirle a un ahogado que recordara cómo se ve la superficie. La sombra rugió, no puedes escapar. Soy lo que queda de todos ustedes. Y empezó a entrar más. Sentí su peso encima de mí, su aliento muerto, su intención. Y entonces recordé algo. La noche en que mi marido murió, la lámpara seguía encendida. Su luz suave, tibia, color ámbar. Era la última luz que él vio, y era la luz que me tranquilizó mientras esperaba la ambulancia. La recordé tan fuerte como pude. El color, el brillo, el calor. Y esa luz se encendió dentro de la oscuridad, pequeña, temblorosa, pero real. Él rugió con un dolor que no pertenecía a ninguna garganta humana. No. El peso sobre mi pecho se levantó de golpe. Sentí aire. Sentí movimiento. Sentí espacio. Andrés se aferró a mi mano con más fuerza. «Sí puede», gritó, «sí puede, señora Aurora, no lo deje». La luz se hizo más grande, más cálida, más fuerte. Él retrocedió. Por primera vez, retrocedió, como si la luz lo quemara, como si lo obligara a soltar mis pensamientos, y mis huesos, y mi cuerpo. Sentí como si algo viscoso y frío se despegara de mí, como si una sombra expulsada fuera arrancada con violencia. Y entonces, abrí los ojos. Estaba en mi sala, de rodillas en el piso, sin poder respirar del todo. Mi cuerpo temblaba como si hubiera corrido kilómetros. Maribel estaba paralizada, con la boca abierta. Federico tenía los ojos inyectados de terror, apoyado contra la puerta abierta. Y detrás de mí, la sombra ya no estaba. Pero la pared estaba completamente rajada, como si algo enorme hubiera intentado romperla desde dentro minutos antes. Andrés habló entonces, por primera vez desde fuera de la oscuridad. «Señora Aurora», lo detuvo, pero él todavía no se ha ido. La casa entera crujió. Muy despacio, como si una bestia enorme respirara en el interior de las paredes. Y supe que esto todavía no había terminado. El silencio después de la oscuridad era tan denso que casi podía oír mis propios latidos rebotando en las paredes. Maribel estaba sentada en el piso, inmóvil, con la mirada perdida, como si no supiera si correr, gritar o simplemente dejar de existir. Federico respiraba entrecortado, con el sudor pegándole la camisa al cuerpo. Tenía la masa en la mano, pero ahora la sostenía como si fuera un pedazo de madera inútil. Yo trataba de ponerme de pie. Mis músculos no obedecían. Y entonces, en ese silencio que parecía contener un monstruo esperando el momento exacto para atacar, Andrés habló. No desde la pared. No desde dentro de mi cabeza. Desde atrás de mí, con la voz de un niño asustado, pero vivo. «Señora Aurora», susurró, «él, todavía, está aquí». Me di la vuelta lentamente. No vi a nadie, pero sentí su presencia. Una presencia tibia, frágil, a unos metros de mí. «Andrés», pregunté, con la voz rota, «¿dónde está él ahora?». El niño respondió con cuidado, como si temiera que el simple acto de nombrarlo pudiera atraerlo. «Está buscando huecos». Él siempre busca huecos. Maribel sollozó. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Andrés continuó, «No puede volver a la pared. Usted lo sacó, señora Aurora. Él odia la luz. Pero ahora, está suelto». Federico tragó saliva. «¿Qué significa eso?», preguntó. «¿Qué significa, suelto?». Andrés no respondió a él. Solo a mí. «Significa que, ahora quiere algo nuevo». Mi piel se erizó. «¿Qué quiere?». La voz del niño tembló. «Un cuerpo. Uno completo. Uno vivo». Sentí una corriente helada por la espalda.
Federico dio un paso atrás, instintivamente llevándose la mano al pecho. No, exclamó, no. No voy a ser su maldito vaso. Aunque lo decía con rabia, su mirada traicionaba algo más, él sabía que era el principal candidato. Maribel le gritó, es tu culpa. Es tu maldita culpa que él existe. Que Andrés murió. Todo fue tuyo. Un ruido retumbó en la casa. Un golpe seco. Como si una mano enorme hubiera tocado la pared, desde fuera del muro. Toc. Los tres nos quedamos congelados. Andrés susurró, él escucha cuando peleamos. Él se alimenta de eso. Federico retrocedió. Yo tragué saliva y pregunté, Andrés, ¿qué quiere él exactamente? La respuesta llegó como un cuchillito clavándose en la garganta, salir por alguien, señora Aurora. Salir, completo. Salir como era antes, pero con más hambre. Cerré los ojos. No quería imaginarlo. ¿Y por quién? Balbuceé. El niño tardó en responder. Su silencio era peor que cualquier palabra. Por usted, dijo finalmente. Sentí que el mundo se me derrumbaba encima. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Andrés explicó, porque usted lo miró, porque usted lo escuchó, porque usted le habló, porque usted lo dejó entrar un poco, y cuando una puerta se abre, aunque sea un segundo. Él recuerda. Federico murmuró, entonces, ¿estamos jodidos? ¿Es eso? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Lo quemamos? ¿Qué? Andrés habló con una calma dolorosa. Él ya está muerto, pero no es un fantasma. No es un demonio. Es un hueco. Un hueco lleno de lo que nosotros dejamos en él. Maribel sollozó más fuerte. Andrés, mi amor, susurró, con un hilo de voz, yo no quería, yo. El niño no respondió. No la reconoció. No la llamó, mamá. No le devolvió nada. Era un silencio que no perdona. Andrés se acercó a mí. Lo sentí casi al lado, como un escalofrío tibio. Hay solo una manera de frenarlo, dijo, pero usted no va a querer oírla. Tragué saliva. Dímela igual. Él necesita un conductor. Un cuerpo que abrir. Un cuerpo que usar. Pero, hay una forma de que usted no sea ese cuerpo. ¿Cuál? Andrés respiró hondo. Ofrecerle otro. El silencio cayó como un hachazo. Federico abrió los ojos como platos. No, ni lo sueñes, mocoso. Ni lo sueñes. Pero no era a él a quien Andrés miraba. Era a mí. Usted puede elegir a quién. Pero tiene que hacerlo antes de que lo elija por usted. El frío me subió hasta el cráneo. ¿Estás diciendo que debo sacrificar a alguien? No un sacrificio, susurró Andrés, una sustitución. Federico palideció. No, no, no. No soy yo. No soy yo. No me van a entregar a esa cosa. Maribel lo miró, con un terror antiguo. Con un terror que llevaba guardando 30 años. Y por primera vez, no lo defendió. Federico, dijo con un hilo de voz, tú lo mereces más que nadie. Él dio un paso hacia atrás. No, no. ¿Me vas a entregar? ¿Tú? ¿Me vas a entregar? Ella temblaba. Pero no retrocedía. Andrés habló de nuevo, tiene que hacerlo usted, señora Aurora. Si él ve que usted elige, no buscará su cuerpo. Irá por el que usted le dé. Yo me quedé sin aire. Todo giraba. Todo se torcía. Mi corazón latía como si quisiera escapar del pecho. Federico gritó con desesperación, Aurora, no. No sea estúpida. Usted no es asesina. No sabe lo que él hace. No sabe lo que él es. Si me entrega a mí, después irá por usted también. Andrés corrigió con una tristeza enorme, no. Si se lo damos a él, será suficiente. Es el único a quien él quiere de verdad. Maribel temblaba. Yo también. Federico retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. Aurora, susurró, por favor, no lo haga, no me entregue. Sus ojos estaban al borde del llanto. Por primera vez no se veía violento, sino humano. Y aún así, algo dentro de mí y algo oscuro, algo cansado, algo roto, sabía que Andrés tenía razón. Sabía quién merecía enfrentar al monstruo que él mismo creó. Sabía quién había matado al niño. Sabía quién había destruido a la madre. Sabía quién había desatado esa pesadilla. Y la voz de Andrés lo susurró, como si leyera mis pensamientos, solo diga su nombre, señora Aurora. Y él vendrá a buscarlo. Maribel tapó la boca con ambas manos. Federico negó con la cabeza, llorando como un niño. Y yo respiré hondo. Muy hondo. Estaba a punto de pronunciar un nombre. El nombre que sellaría el destino de todos. El destino de él. Y quizá, también el mío. Federico seguía acorralado contra la pared, sudando, con la masa colgando de la mano como si pesara toneladas. Aurora, susurró, por favor, no diga nada. Yo
Yo sé que fui un desastre, que hice cosas, pero eso no. Maribel, sentada en el piso, lo miraba con una mezcla de odio y terror. Tú lo mataste, dijo, casi en un susurro ronco. Tú los mataste a los dos. A Andrés, y a mí. Él la señaló con rabia desesperada. Tú lo dejaste. Tú no hiciste nada. Andrés habló, cansado, con una tristeza tan honda que atravesaba la casa. Los dos lo hicieron. Pero él solo quiere al que empezó todo. La casa crujió. La temperatura bajó de golpe. Lo sentí. Él estaba ahí, esperando. A milímetros de mi boca. De mi lengua. Esperando el nombre. Señora Aurora, susurró Andrés, si no decide ahora. Él decidirá por usted. Federico empezó a llorar sin vergüenza. Como un niño. Por favor, suplicó, yo puedo cambiar. Puedo hacer algo. No me entregue a esa cosa, no me haga eso. Usted no es como yo. Y ahí estaba el golpe. Tenía razón. Yo no era como él. Yo nunca había apagado la vida de un niño. Nunca había encerrado a nadie entre paredes. Nunca había obligado a otra persona a cargar con mi monstruo. Pero también era verdad otra cosa. Yo había escuchado el llanto de Andrés. Su miedo. Su injusticia clavada en cada palabra. Y había escuchado a la casa. La casa estaba cansada. Cansada de golpes. De gritos. De secretos. De huesos. Cansada de ser la cueva de un animal que no se merecía seguir existiendo ni aquí ni en ninguna parte. Respiré hondo. Muy hondo. Y lo dije. Federico. La palabra salió de mi boca como un disparo. Seca. Clara. Sin vuelta atrás. La casa tembló. Maribel ahogó un grito. Se cubrió la boca, los ojos desorbitados. Federico se quedó quieto. Su rostro se descompuso. Como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. No, susurró, Aurora, por favor, no. Demasiado tarde. El aire cambió. Se volvió denso. Pesado. Casi sólido. Fue como si todas las sombras de la sala se pusieran de acuerdo. Se desprendieron de las paredes. Del techo. De los muebles. Y comenzaron a deslizarse hacia él. Primero fueron solo manchas oscuras. Luego, brazos. Luego dedos. Dedos largos, de humo negro, enredándose en sus piernas, en su pecho, en su cuello. Federico intentó moverse. No pudo. Intentó gritar. El sonido no salió. Los ojos se le pusieron en blanco. Maribel se arrastró hacia atrás. No, lloraba, no otra vez. No aquí. No en esta casa. Andrés habló, no con odio, sino con una calma que daba miedo. Ya no es tu casa, mamá. Las sombras subieron por el torso de Federico. Se pegaron a su piel. Lo envolvieron como una manta espesa. Y entonces lo escuché. La voz. Por fin. Federico se arqueó hacia atrás como si lo hubieran conectado a una corriente eléctrica. Sus manos se contorsionaron. Los dedos se doblaron en ángulos imposibles. Por un segundo, sus ojos me miraron. Y no vi miedo. Vi algo peor. Aceptación. Como si en el fondo supiera que eso le correspondía. Que era su turno. Que nadie más tenía que pagar ese precio. La oscuridad lo cubrió por completo. La masa cayó de su mano y rodó hasta chocar con mi pie. Todo se quedó quieto. Ni un sonido. Ni un suspiro. Ni un lamento. Nada. Y cuando las sombras comenzaron a disiparse, Federico ya no estaba. No su cuerpo. Solo su silueta, marcada en la pared como una sombra quemada. Esa forma retorcida, con los brazos estirados, como si se hubiera fusionado con el lugar que tanto golpeó. Maribel se quedó mirando esa marca, con la boca abierta. No, susurró, no. Yo no dije nada. No había palabras. Solo silencio. Un silencio, diferente. Por primera vez desde que me mudé a esa casa, el silencio no pesaba. No dolía. Era un silencio de descanso. Como cuando apagas por fin una televisión que ha estado encendida todo el día. ¿Y él? Pregunté, con la voz casi apagada. ¿Se fue? Andrés tardó unos segundos en responder. Su voz sonaba lejos. Más ligero. Como si se hubiera levantado de una cama muy pesada. Una parte de él, ya no puede hacer daño, dijo. Otra, se quedará aquí. ¿Contigo? Pregunté, con un nudo en la garganta. El niño suspiró. No, con él. Miré la marca de Federico en la pared. La sombra parecía aún moverse un poco, como si en cualquier momento pudiera despegarse de ahí. Pero no lo hizo. Se quedó fija, pegada, anclada, como una advertencia. ¿Y tú? Susurré, ¿qué pasará contigo, Andrés? Sentí que se acercaba. Su presencia tibia.
su voz más clara. Yo ya no tengo miedo, respondió. Usted me escuchó. Eso era todo lo que necesitaba. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Lo siento, dije, lo siento tanto, por no estar, por no haber hecho nada antes, por no haber sabido. Él me interrumpió con suavidad. Nadie quiso saber, señora Aurora. No fue culpa suya. Pero fue usted quien lo detuvo, quien dijo su nombre. Tragué saliva. ¿Vas a irte? Hubo un silencio. Y luego, con una voz casi traviesa, dijo, no del todo. Algo se aflojó en mi pecho. ¿Cómo que no del todo? La casa ya no está sola, respondió. Y usted tampoco. Sentí algo tocar mi mano. No frío. No viscoso. Una sensación tibia. Como una manita pequeña que se apoya en el dorso de tu mano para avisarte que está ahí. Cuando tenga miedo, señora, susurró Andrés, mire la lámpara. La lámpara. La misma luz que yo había recordado en la oscuridad para sacar a él de mí. Levanté la vista. La lámpara de la sala, la de pantalla ámbar, empezó a parpadear muy suave. No amenazante. Como un guiño. Sonreí entre lágrimas. ¿Esa serás tú? A veces sí, respondió. A veces, solo será la luz. Pero ya no va a estar sola con la oscuridad. La casa respiró. Por primera vez, lo sentí. No eran las tuberías. Ni el viento. Ni el vecino ruidoso. Era como si el edificio entero hubiera soltado un suspiro. Un suspiro largo, cansado, pero agradecido. Maribel se levantó tambaleándose. Sus ojos estaban hinchados. Su rostro desencajado. ¿Dónde está? Preguntó, mirando la pared. ¿Dónde está Federico? La voz de Andrés se volvió más lejana. Conmigo ya no está. Maribel sollozó. ¿Y tú? Dijo, girando la cabeza, buscando algo que no podía ver. ¿Estás aquí, mi amor? Silencio. Pero esta vez, no fue cruel. Fue necesario. Andrés no respondió. Porque ya no era su hijo de antes, ni tampoco el eco del niño atrapado. Era algo más tranquilo. Algo más ligero. Algo que, por primera vez, podía irse cuando quisiera. Maribel se dejó caer de rodillas otra vez. No corría a consolarla. No era mi tarea. No después de todo lo que había hecho, y de todo lo que no hizo. Ella tendría que aprender a vivir con ese vacío. Con esa marca en la pared. Con esa ausencia ruidosa. Pasaron días. Luego semanas. La policía vino, por supuesto. Maribel dijo que Federico se había ido. Que discutieron. Que él se marchó con una maleta y que no lo volvió a ver. Nadie creyó del todo. Pero tampoco había pruebas. Solo una vecina vieja en bata, yo, diciendo que la casa, por fin estaba tranquila. Y una sombra rara en la pared que todos atribuían a humedad, filtración, lo que sea. La vida siguió. La gente siempre sigue. Aunque las paredes recuerden. Yo cambié todas las cerraduras. No porque temiera que él volviera, sino porque, por primera vez, quería que nadie más se metiera en esa historia. La casa era mía. Y la oscuridad también estaba bajo nuevas reglas. Y esa mañana, a las 6 en punto, cuando Maribel comenzó a golpear mi puerta, histérica, gritando mi nombre, y Federico apareció con la masa prometiendo entrar, de todos modos, yo sabía algo que ellos no sabían, él ya no estaba buscando salir. Estaba esperando. Esperando que yo decidiera qué hacer con ellos. Con sus culpas. Con sus miedos. Con sus restos. Cuando Federico levantó la masa para derribar mi puerta, la sombra en la pared se estiró, y sentí a Andrés a mi lado, suave, decidido. Y por eso, cuando escuché el golpe levantarse en el aire, no fui yo quien habló. No fue mi voz. Fue otra, mezclada con la mía, con una fuerza que no había tenido nunca. Déjalo. Yo me encargo. La puerta se abrió sola. Y lo que ellos vieron, no fue a una anciana indefensa. Vieron a mí doble de pie en el umbral. Mi cuerpo. Mi pelo blanco. Mi bata. Pero con ojos que no eran enteramente míos. Ojos más oscuros. Más profundos. Porque en esa mirada, vivían dos cosas al mismo tiempo, el niño que había sido víctima. Y la mujer que ya no estaba dispuesta a hacerlo. Maribel y Federico quedaron pálidos. Federico dejó caer la masa. Maribel comenzó a retroceder. Y yo, o mejor dicho, nosotros, solo sonreímos. No con maldad. No con venganza simple. Con una promesa. La promesa de que nunca más esa casa volvería a ser un lugar donde un niño pudiera morir sin que nadie dijera su nombre. Ahora, por las noches, a veces sigo escuchando un rasguño leve en la pared. No es desesperado. No es doloroso. Es como cuando alguien te toca el hombro para ver si aún estás despierta. Y cuando enciendo la lámpara de la sala, la luz parpadea 2 veces. Siempre 2. La señal de Andrés.
La señal de que la casa ya no le pertenece a la oscuridad, sino a nosotros. A los que sobrevivimos. Y a los que, por fin, fuimos escuchados. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustan relatos así, llenos de misterio, dolor, justicia y un toque oscuro, suscríbete al canal y deja tu me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir contando historias como la de Aurora y Andrés. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú hubieras dicho el nombre de Federico, o habrías intentado otra cosa?